Esté conectada. Aquí estoy, Lili. Perfecto, querida María José. Bueno, pues nuevamente es un gusto saludarles a todas y todos en esta sesión. Bueno, nuevamente me presento, soy Liliana Arcos Mata, coordinadora del posgrado interinstitucional en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Esta sesión, como está registrado en nuestro calendario, nos toca a nosotros y para mí es un gusto y un honor presentarles a la doctora María José Morales Vargas, quien es integrante de nuestro núcleo académico básico y quien tendrá hoy, será nuestra ponente del día de hoy. Me voy a permitir leer una pequeña síntesis de la doctora María José Morales Vargas. Ella es doctora en Sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente se desempeña como profesora de tiempo completo adscrita a la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología y al posgrado interinstitucional en Derechos Humanos del Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Sus líneas de investigación son resistencias, subjetivación política y procesos de politización aplicados al estudio de la migración, derechos humanos, género y disidencia sexual. Dentro de sus publicaciones más recientes destacan el libro titulado La invención de una política en los bordes de la frontera, resistencias, líneas de fuga y procesos de subjetivación política de migrantes centroamericanos en tránsito por México, editado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el Instituto de Ciencias Humanidades Alfonso Vélez Pliego, que está en proceso de obtención del ISBN, así como el capítulo del libro denominado Mujeres Trans en Tránsito, Experiencias Migratorias de Subjetivación Política, editado por Claxo en 2024. Actualmente es perfil PRODEF y miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Pues muy bien, como ustedes saben, ya tenemos el texto, ya todos leímos el texto que nos compartió María José. María José querida, tendrás alrededor de 40 minutos para charlar y posterior a eso, pues vendrá una sesión para que podamos interactuar contigo y que nos puedas responder algunas preguntas que seguramente surgieron de la lectura de tu texto. Pues adelante, María José, te cedo el uso de la voz. Bueno, ¿sí me escuchó? Sí, Sí te escuchas. vale. Pues buenas tardes a todos y todas las colegas y los colegas de las distintas sedes que nos acompañan, ¿no? Me da mucho gusto saludarles desde el posgrado interinstitucional sede Tlaxcala. Y pues primero señalar que el tema de discusión de hoy se enmarca, como ya lo mencionó Lili, dentro de mis líneas de investigación que estoy desarrollando y que tiene que ver con temas de movilidad humana, de expulsiones y desplazamientos forzados, ¿no? Y en segundo lugar, también este texto se enmarca dentro de un borrador de artículo ya enviado y aceptado por la revista Narrativas Antropológicas, ¿no? Entonces, yo tenía pensado presentar ya en este momento los resultados de mi libro, pero todavía está en un proceso que valdría la pena pues esperar, ¿no? Y ya cuando tengamos ya los resultados de más bien la publicación de este libro, pues me daría mucho gusto como compartirles, ¿no? También los resultados, pero digamos, el tiempo, decidí, ¿no? Compartirles este manuscrito, ¿no? Que tiene, como verán, una particular forma de escritura donde comparto desde una reestructuración autobiográfica con bueno, no es, lo llamo coproductora de mi investigación, Ana Laura, ¿no? Que es la fundadora de Deportados Unidos en la Lucha. La invité y justo hoy en la mañana me dijo que por cuestiones de trabajo se le complicaba muchísimo y justo la invité para que ella a viva voz pues nos compartiera su experiencia, ¿no? Sobre todo politizante de cómo fue para ella encarnar un proceso de deportación y sobre todo desde este límite y este intersticio de este régimen reinventarse y constituirse como una sujeta política, ¿no? De todas maneras, transcribí, ¿no? Como habrán visto en el texto, a viva voz lo que para ella significó ser y vivir este proceso, ¿no? Eh, el texto que propuse, ¿no? Que para la discusión de esta sesión, como ya lo habrán revisado, se denomina Autonomía de la Deportación y la invención de un sujeto político deportados unidos en la lucha, ¿no? Como lo subrayo desde el resumen, mi trabajo pues busca tejer una discusión bajo la ruta de 4 preguntas concretas, ¿no?
La primera pregunta tiene que ver con justo aquí explorar cómo opera la máquina de deportación estadounidense en un país que ha deportado durante los últimos al menos 140 años a más de 57 millones de personas, ¿no? Se trata de una cifra mayor respecto al número de migrantes que han recibido al menos una residencia legal o un resultado positivo durante este proceso de regularización migratoria. La segunda pregunta tiene que ver con explorar cómo se produce esta lógica legal de la ilegalidad, ¿no? Especialmente con el fin de pensar qué tipo de sujetos se está construyendo en esta lógica, ¿no? Pues un poco revisando algunos textos que se enmarcan desde la perspectiva crítica de la migración, con autores como de Génova, podemos ver que el tipo de sujeto que se construye bajo esta lógica legal de la ilegalidad es este sujeto de ciudadanizado, racializado, explotable, pero también deportable, ¿no? La tercera pregunta pretende, ¿no? Indagar, dado que soy socióloga, ¿no? Me interesa mucho saber cómo se encarna un régimen de deportación estructural desde la perspectiva de quienes pues han experimentado la vivencia de ser deportado, ¿no? Aquí esta pregunta la tejo con el fin de poner en el centro la experiencia viva de quienes han experimentado, ya sea uno o varios procesos de deportación, y analizar qué significado ha tenido este proceso para ellos en su vida, ¿no? Por último, mi trabajo pretende situar una experiencia colectiva y politizante, ¿no? De este colectivo Deportados Unidos en la Lucha, que claramente ejemplifica desde mi lectura con Rancière un proceso autónomo de invención y de subjetivación, ¿no? Que se constituye justo al límite o al intersticio de este régimen de deportación imperante y hegemónico de Estados Unidos. A lo largo de mi escrito, se puede ver que estoy fundamentando mis argumentos en tres niveles, ¿no? Uno a nivel contextual, o en segundo nivel bueno, un nivel a nivel teórico argumentativo en segundo lugar, y en tercer lugar un nivel metodológico, ¿no? Donde pongo en el centro la experiencia no solamente del colectivo DUL, Deportados Unidos en la Lucha, sino también de sujetos que viven este proceso que le denominan la inviabilidad de la vida, ¿no? Un poco para ir como desgranando, ¿no? El contenido de estos objetivos, pues podemos ver que en el primer apartado del texto, pues retomo dos trabajos de dos historiadores muy importantes, que es Durán y Gutman, ¿no? Estos trabajos los he elegido para reconstruir una breve genealogía, ¿no? Que ejemplifica cómo el racismo se ha encarnado en las leyes migratorias de Estados Unidos de una forma histórica, ¿no? No es un asunto reciente, sino vamos a ver cómo desde el siglo XVIII, ¿no? Que al menos fue el corte que revisé hasta la actualidad, pues tiene una lógica interesante de la construcción de estas leyes migratorias con esta articulación racista, ¿no? Un país que, damos cuenta que Estados Unidos es un país que históricamente se ha encargado de regular su propia composición, digamos, sociocultural y racial, rigiéndose principalmente por la supremacía de la blanquitud, ¿no? En segundo término, retomo discusiones específicamente del campo crítico del estudio de las migraciones, específicamente de la perspectiva de la autonomía de las migraciones, con autores como el italiano Mesadra, autores españoles como Casas y Covarrubias y Tiasoli, que es italiano, quienes me han llevado a edificar un posicionamiento crítico y con perspectiva de derechos humanos, ¿no? En general, porque a esta perspectiva lo que le interesa es promover una visión más justa y humana, ¿no? Y digna de la migración, de la deportación, y sobre todo esta perspectiva le interesa poner en el centro la constitución de un sujeto migrante que está en la lucha permanente por sus derechos, ¿no? También esta perspectiva problematiza que la migración no puede o no se puede reducir solamente a ser estudiada desde el asunto de la gubernamentalidad, la gobernanza o las estructuras, sino que vale la pena profundizar también estudios que analicen cómo se va constituyendo este proceso de transformación subjetiva y política del propio migrante, ¿no? Por último, en la parte final, digamos, de mi escrito, recurro a perspectivas de Jacques Rancière que me llevan a entender la producción de este proceso donde un individuo vulnerabilizado, en este caso un migrante o una migrante que transita de forma
en una condición muy vulnerable, pues se constituye en este mismo proceso como una sujeta política, ¿no? Que es operadora, como dice Rancière, de un dispositivo de subjetivación del litigio, ¿no? Es decir, que se constituye en y desde un proceso en disputa, ¿no? En este caso, esta sujeta política se va constituyendo entre la tensión entre una política de movilidad y la tensión entre la política de control que intenta contener este flujo, ¿no? Aquí vamos a entender que la idea de la constitución de esta subjetividad pues no queda reducida a un individuo preexistente o en completa sujeción, sino que se trata de un sujeto que se va creando en el mismo acto de la política que él mismo produce, ¿no? Algunos puntos que, que también me gustaría como situar para encaminar el intercambio de ideas, es esta aclaración, ¿no? De por qué llamo la máquina de deportación a los mecanismos de producción de deportación estadounidense, ¿no? Aquí aludo a la categoría máquina de deportación de Goodman como una figuración analítica por tres motivos, ¿no? Primero, para dejar de romantizar estos discursos populares de que tanto Estados Unidos como otros países aliados, en este caso México, son naciones de migrantes que dan la bienvenida a los extranjeros, ¿no? Ya como ejemplifiqué con el comunicado gubernamental, ¿no? Con el que arranco mi texto, ¿no? De cómo el comisionado del Instituto Nacional de Migración en 2019, pues lanzó, ¿no? De alguna manera un aviso de amenaza para toda la migración irregularizada transcontinental, ¿no? Y al final, pues dice que se arrepiente y que pide perdón, pero al final de cuentas se trata, ¿no? De un discurso meramente de amenaza y de más que ir encaminado al asunto de derechos humanos, es más encaminado a un discurso de seguridad nacional y de securitización. El segundo motivo por el que aludo a la máquina de la deportación es para subrayar, como lo estipulo, ¿no? En el texto, que el asunto de las deportaciones masivas no son recientes, ni tampoco recaen, ¿no? Del todo en los resultados de los gobernantes en turno, ¿no? Sino que tiene que contextualizarse o que exige ser contextualizadas en una larga historia de racismo, de xenofobia y criminalización hacia migrantes que han ingresado de manera irregularizada históricamente a Estados Unidos. En un tercer lugar, no utilizo esta categoría con el fin de problematizar cómo la máquina de deportación estadounidense pues se ha ido como aceitando, ¿no? Bajo la implementación de diversos mecanismos de expulsión, ¿no? Que se han ido interrelacionando históricamente y que tiene que ver con algo más de una deportación formal, ¿no? Aquí se inscriben otros tipos de mecanismos de deportación que tiene que ver con las salidas voluntarias y las campañas de autodeportación que también históricamente ha implementado Estados Unidos para aumentar y agilizar estos procesos de deportación. Un poco también para ir situando algunos puntos a nivel de profundidad para el análisis y el intercambio de ideas, como habremos visto, ¿no? En el primer apartado del texto, pues comienza a problematizar cómo desde el siglo XVIII, ¿no? Es posible ya rastrear políticas violentas desplegadas con el fin de restringir este tipo de migración irregularizada, ¿no? Con el fin de expulsar a las personas que históricamente se han considerado como los indeseables, ¿no? En términos concretos, aquí enmarco algunas disposiciones legales desplegadas a finales del siglo XVIII, durante el siglo XIX, XX, XXI, donde se sitúan y se ponen en el centro a grupos focales concretos que han ido encarnando históricamente las políticas racistas de deportación estadounidense, ¿no? Tales como, por ejemplo, la ley de naturalización promulgada en 1790, que claramente establecía una restricción migratoria con fines racistas, ¿no? Cuando subrayaba que solo estos hombres blancos, libres y propietarios de algún bien, en este caso terratenientes, pues podrían ser los elegibles y merecedores de esta ciudadanía estadounidense, ¿no? Específicamente en el siglo XIX, pues aquí se materializan algunas disposiciones legales que hicieron legítimas formas de expulsión hacia grupos específicos, ¿no? Como las poblaciones negras y las poblaciones asiáticas en este siglo, ¿no?
las leyes que un poco hicieron o legitimaron estos procesos de exclusión e hicieron que la población negra fuera el blanco de deportación, como lo ejemplifico en el texto, pues fue la ley de esclavos fugitivos promulgada en 1850, ¿no? Que justamente comenzó por desplegar lo que llamamos hoy las primeras las campañas de autodeportación, ¿no? Y miedo. Estas campañas se desplegaban justamente para obligar tanto a las autoridades como a los ciudadanos blancos a ayudar a la captura de esclavos negros para que estos fueran devueltos a las plantaciones de algodón y caña de azúcar, ¿no? Ya a finales del siglo XIX y ya en la entrada del siglo XX, los migrantes chinos fueron los nuevos grupos, digamos, asediados que encarnaron las políticas raciales estadounidenses, ¿no? Bajo la legitimación de leyes como lo estipuló en el texto de la ley PAC, la ley de exclusión china, la ley Scott, la ley Herring, ¿no? Que por tiempo no voy a ir como puntualizando en cada una de estas leyes, pero que en general se trata de disposiciones legales que si hacemos una revisión puntual de estas leyes, pues vemos que lo que buscaban era prohibir, ¿no? La entrada, la permanencia de inmigrantes chinos a Estados Unidos, ¿no? Además de que se prohibía de una forma ya muy tajante su contratación, el derecho a su naturalización, y por primera vez en este contexto se comenzó a castigar la migración ilegal como un delito criminal. También no valdría la pena como subrayar que cómo a finales del siglo XIX se puede como rastrear, ¿no? Cómo se puede hablar oficialmente del inicio de la gubernamentalidad migratoria ya institucionalizada y formal, ¿no? Con esta aprobación de la ley de migración de 1891, ¿no? Que fue la que creó la primera oficina de migración, que fue encargada de claramente aplicar las leyes migratorias y ordenar la deportación de extranjeros que ingresaban al país de manera irregularizada. Además de que en esta misma ley se trataba de una disposición que fue ampliando, ¿no? La lista de categorías de los migrantes indeseables, ¿no? Y por tanto deportables, que en ese momento se consideraban cargas públicas, ¿no? Como eran estas personas con enfermedades contagiosas, con antecedentes penales, ¿no? O estas personas incapaces de valerse principalmente económicamente por sí mismas, ¿no? Ya entrando el siglo XX, a una revisión muy súper rápida, ¿no? Para no frenar, eh, las leyes migratorias estadounidenses tuvieron un nuevo enemigo a la mira, ¿no? Que fueron los migrantes mexicanos, ¿no? Ahí pues se va estableciendo algunas políticas para expulsar de forma rápida a los migrantes mexicanos y fue la operación Espalda Mojada, ¿no? Y que justamente también se desplegaban algunas legislaciones que romantizaban una legislación o una regulación o un permiso, pero también paradójicamente cuando ya veían que dado este programa bracero, ¿no? Que de alguna manera permitía por este acuerdo bilateral la entrada de migrantes para hacer trabajos precarizados, en algún momento en este mismo contexto, pues se fue gestando un movimiento migratorio paralelo y regularizado que ya al gobierno le era difícil controlar, ¿no? Y por estas lógicas, pues la única forma de responder para controlar estos flujos, pues era criminalizándolos y desplegando políticas concretas de criminalización, ¿no? Ya a la entrada del siglo XXI, podemos decir que las políticas migratorias que emergieron se sincronizan, ¿no? Con dos acontecimientos, ¿no? El atentado del 11 de septiembre y con la crisis económica del 2008, donde Estados Unidos aquí no es que por primera vez habló de securitización, sino que profundizó estos procesos globales de securitización y externalización, donde el asunto de migración se fue convirtiendo en un tema importante de seguridad nacional y desde esta lógica pues fue haciendo legítima la constitución de la figura migrante como enemigo, ¿no? Desde donde se fue justificando la detención arbitraria, la separación de familias, la estigmatización, entre otras, ¿no? Y bajo estas lógicas, pues en términos pues bien generales, pues se han ido promulgando disposiciones legislativas que no han hecho otra cosa más que profundizar tintes no solamente racistas, sino también securitarios y criminalizantes, ¿no? En este recorrido que hice en el primer apartado, pues me ha parecido importante hacer una genealogía, ¿no? Justo para subrayar que estas políticas gestadas desde el siglo XVIII
han resultado pilares o han resultado pilares para la reproducción de los regímenes de deportación contemporáneos, ¿no? Y que históricamente se han ido aceitando bajo lógicas racistas, discriminación y securitización, ¿no? Ya lo vimos durante el siglo XVIII, digamos, el foco o el foco de los sujetos que encarnaban estas políticas de deportación, pues eran los sujetos asiáticos, las poblaciones negras, ¿no? Con el siglo XXI, con el siglo XX los mexicanos, y en el siglo XXI pues es todo aquel migrante que se considere enemigo de la nación, ¿no? Y sobre todo tiene que ver con estos migrantes que vienen del sur global, ¿no? También hacer esta aclaración. Eh, por último, el primer apartado culmina con situar la forma en cómo se han ido imbricando tres mecanismos de expulsión, ¿no? Justamente aquí lo que me interesa subrayar es que las cifras de la deportación no solamente pueden reducirse con las cantidades que la gubernamentalidad migratoria reporta en la deportación formal, ¿no? Sino que también ha ido desplegando otros mecanismos como la salida voluntaria y la autodeportación con el fin también de aceitar esta máquina de deportación estadounidense, ¿no? Donde sabemos que aunque la deportación no pareciera ser este último fallo emitido por parte de un juez, ¿no? Cuya resolución queda plasmada en una sanción que expulsa a estos migrantes que pues no reúnen los estándares de elegibilidad, también operan otras lógicas que muchos migrantes al ser deportados ni siquiera han tenido el contacto con este juez y ni siquiera han tenido este debido proceso para la deportación, ¿no? Entonces aquí es bien importante en este estudio para los que enfocamos los estudios o enfocamos temas sobre deportación, que también tomemos en cuenta otro tipo de deportación, no solamente formal, sino las campañas de autodeportación que están también haciendo que los migrantes o los inmigrantes se expulsen, ¿no? Por el miedo, la persecución, y también estas salidas voluntarias que pues no pareciera ser que son estas formas express para deportar, ¿no? Si bien aquí podemos decir que el mecanismo de deportación formal no se trata de este mecanismo legal que lo que prioriza es el debido proceso, ¿no? Que pues inicia, ¿no? Por una orden de detención, por la notificación de cargos, por un procedimiento administrativo, ¿no? Por la audiencia ante el juez, por el que este migrante tenga el derecho al abogado. En realidad hay que subrayar que este mecanismo de expulsión pues resulta ser el más costoso, ¿no? Pues implica hacerse cargo no solamente de los costos de la detención, sino del transporte, de los trámites y los procedimientos legales, ¿no? Y en tanto, a la luz de eso, pues la máquina de deportación crea otro tipo de mecanismo para expulsar de forma express, ¿no? Y este mecanismo de deportación es la salida voluntaria, ¿no? Donde podemos decir que este mecanismo o que bajo este mecanismo se han deportado aproximadamente 85% de las deportaciones, ¿no? Y que como les decía, tiene que ver el proceso, no se hace un proceso, un debido proceso, sino que tiene que ver con una expulsión express, ¿no? En general, si bien este mecanismo evita un proceso de deportación formal, la detención, y para los migrantes, como ellos dicen, que es un encarcelamiento, al mismo tiempo, pues, este mecanismo de salida voluntaria, pues hace que el sujeto renuncie al derecho de impugnar su deportación, pero también y sobre todo que renuncie al derecho de solicitar refugio, ¿no? Creo que aquí hay también que mencionar otro mecanismo de deportación, que es la autodeportación, y lo que podemos precisar de este mecanismo es que lo que busca es hacer la vida miserable de las personas, ¿no? A través de la producción del miedo, con el despliegue de redadas, de campañas, ¿no? De leyes restrictivas y sobre todo utilizando los medios de comunicación, ¿no? Y esto hace que pues muchos migrantes pues decidan abandonar de manera voluntaria pues el país. Aquí valdría también la pena subrayar que a diferencia de la deportación formal, ¿no? Que normalmente implica lo que les decía, ¿no? Estas audiencias costosas y estancias prolongadas en centros de detención, las salidas voluntarias operan, ¿no? En esta lógica de lo que Coutinho llama la velocidad y la economía por encima del derecho constitucional del debido proceso. Bajo estos mecanismos descritos, valdría aquí
subrayar, como lo estipulo en el escrito, como el primer registro estadístico como tal, como instrumento de control y administración institucional hacia la población expulsada de Estados Unidos, se puede registrar en 1892, ¿no? Así como también se puede observar en la grafiquita que puse, cómo a partir de 1942 se empieza a priorizar el mecanismo de las llamadas salidas voluntarias como un mecanismo más estratégico de expulsión, ¿no? Al punto ya de superar hasta la fecha el número de las deportaciones formales, ¿no? Y pues hasta aquí concluyo la primera apartada, ¿no? Por otra parte, ya entrando al segundo apartado de mi escrito, lo que me interesa analizar es cómo funciona esta lógica de la producción legal de la ilegalidad que se reproduce bajo esta lógica de la ilegalidad. Es un poco complejo, pero los estudios críticos piensan que la ilegalidad tiene que ver con un proceso estratégico que se empalma con las lógicas económicas. Aquí donde esta política de la legalidad, en este contexto, pues se va convirtiendo en un proceso para la explotación laboral y la acumulación del capital, ¿no? Ya lo hicieron, por ejemplo, desde el siglo XIX, cuando los chinos que llegaron a Estados Unidos justamente por este boom del oro, ¿no? Y justamente porque pues se necesitaba mano de obra barata, pues se permitía de alguna manera la entrada de los chinos, pero cuando ya no se necesitaba la mano de obra de estos sujetos, pues lo que se hacía era desplegar políticas restrictivas, ¿no? Para ir como deportando e ir restringiendo las entradas. Además, creo que la consecuencia de esta política, eh, eh, una de las consecuencias de esta política de la ilegalidad es que los regímenes migratorios y fronterizos contemporáneos, pues, han permitido que se normalice y se naturalice lo que de Génova llama este nativismo o nacionalismo, ¿no? El cual legitima además la hostilidad hacia migrantes que no ostenten la ciudadanía estadounidense, ¿no? Perpetuando así la precarización, la discriminación y el racismo, ¿no? Esto entonces nos lleva un poco a entender que la producción legal de la ilegalidad se trata de un proceso jurídico-político, ¿no? Que como les decía, responde a lógicas económicas estructurales y a su objetivo estratégico de contar siempre con mano de obra ilegalizada, ¿no? Y por tanto, deportable y precarizada. Justamente porque a través de estas políticas de contención se produce un tipo de sujeto que es excluido, ¿no? Aunque pareciera ser incluido, o, bueno, aunque la única forma de que se puede incluir, ¿no? Es bajo esta inclusión marginal estratégica, ¿no? Que pues el Estado de alguna manera sabe que hay migrantes irregularizados en el país porque pues resulta ser una fuerza de trabajo viva que se puede abaratar, flexibilizar y desechar en algún momento. Además de que esta lógica, de que en esta misma lógica, ¿no? De la producción legal de la ilegalidad, se despliega una economía de lo que de Genova llama deportabilidad, ¿no? Cuya operatividad aquí funciona diferencialmente y donde esta economía o donde la economía de este mecanismo va a operar en un punto donde siempre va a haber muchos más migrantes irregularizados susceptibles a deportación que migrantes deportados, ¿no? Es decir, aquí donde el papel fundamental de este régimen, pues es la producción de condiciones de posibilidad de deportación, ¿no? Con el fin siempre de mantener esta desechabilidad de la mano de obra migrante. También lo pongo en mi texto, ¿no? Solo por mencionar algunos datos que emite justo el Departamento de Seguridad en Estados Unidos, hasta el 2020 se estimaba alrededor de 11.7 millones de inmigrantes, ¿no? Que no ostentaban la documentación legal requerida, pero que el Estado sabía que estaba en una situación de vulnerabilidad, criminalización y precarización de sus vidas, y que pues este Estado, con esta maquinaria de la deportación, ha ido como regulando, ¿no? Esta política de la deportabilidad, ¿no? Sin dejar obviamente a migrantes irregularizados, porque en ese lugar, y como en todos los lugares que reproducen lógicas capitalistas, se necesita de una mano de obra irregularizada, deportable, que no pueda exigir sus derechos, ¿no? Actualmente, creo que el rasgo fundamental que prevalece en este régimen es la amenaza latente, ¿no? De la deportación, donde la mayoría de los migrantes viven pues su vida cotidiana, ¿no? Y donde
el impacto de la deportación va más allá de que una persona sea expulsada de un país, ¿no? Y más bien tiene que ver con la construcción, yo creo que tiene que ver más con la construcción de perfiles en condición de deportabilidad permanente, ¿no? Que los somete a una constante vigilancia, a redadas, a detenciones temporales, abusos de todo tipo, ¿no? Y sobre todo la estigmatización. Y justo con este punto me gustaría ya entrar al tercer apartado del texto, ¿no? Que busca poner en el centro ya en un término más metodológico algunos testimonios, ¿no? Con el fin de relatar experiencias encarnadas sobre el significado de vivir un proceso de postdeportación. Eh, Así, a la luz de algunas narrativas, se sitúan algunos impactos que devienen de este proceso, ¿no? Tales como el sentirse atrapados con lo que Fernández llama la transitoriedad perpetua, ¿no? Vistas como, o vista esta sensación como esta forma de sentirse todo el tiempo expulsados de cualquier parte, ¿no? Y al mismo tiempo como entrampados en este circuito migratorio entre Centroamérica, México y Estados Unidos. Y justamente esta es una sensación que vive un sujeto que ha vivido un proceso de deportación, porque aunque lo deporten todo el tiempo, está como entrampado en un circuito de, está en México, en un país de tránsito, queriendo llegar a Estados Unidos, pero que también en algún momento lo ha deportado no solo una vez, sino varias veces, ¿no? O también lo que se vive, ¿no? O lo que viven estos sujetos en este proceso de deportación y de deportabilidad es lo que Coutin denomina, ¿no? El significado de estar en una legal inexistencia, ¿no? Que justamente aquí se refiere al significado de estar físicamente presentes y social y laboralmente activos, aunque sin reconocimiento legal, ¿no? Ahí en este apartado puse algunos testimonios, quiero solamente por mencionar muy rápido, poner en el centro el testimonio de Charlie, ¿no? Que describe, ¿no? El estar como el estar experimentando constantemente esta inviabilidad de la condición de deportado, que lo lleva a un proceso donde este migrante es expulsado, se siente expulsado de cualquier parte, ¿no? Expulsado de su país de origen, donde ya no puede regresar porque está amenazado de muerte, expulsado ya de un país de tránsito y también ha sido varias veces expulsado del país donde consideraba su destino, que es Estados Unidos, ¿no? Es decir, con esta experiencia, ¿no? Se alude a esta sensación de estar sin permanencia, sin identidad local y en un lugar, pues, de total desarraigo, ¿no? De alguna manera, estos sujetos siempre están expuestos, según lo que esto un poco se documenta en este relato testimonial y en otros que también tengo documentados, es que siempre están como expuestos a estas interrupciones abruptas y dramáticas de la vida, ¿no? Donde pareciera ser que la vida puede ser interrumpida en cualquier momento, ¿no? Por este proceso latente de detención y deportación. Y pues finalmente, en el último apartado, aquí tenía yo pensado que hablara Ana Laura, ¿no? Pero pues Ana Laura me comentó que tenía que hacer un trabajo importante. Y pues en el último apartado lo que me interesa es situar la experiencia de Ana Laura López, ¿no? Como lo habré escrito en el texto, es una mujer deportada de 47 años que vivió 16 años en Estados Unidos, siempre con este miedo a lo que llamamos miedo a la deportabilidad permanente, ¿no? A causa de no ostentar los papeles. O sea, estaba en Estados Unidos, pero todo el tiempo estaba con miedo, ¿no? Y que justamente al ser deportada a México, pues fundó este colectivo denominado Deportados Unidos en la Lucha en diciembre del 2016, ¿no? Eh, Antes de como señalar de una forma, este, o señalar el testimonio de Ana Laura, como habrán visto en el texto, aludo no a términos que retomo de Rancière y que aquí pues se sugiere subrayar para que entendamos, ¿no? Primero, ¿qué es eso del régimen policial? ¿No? Y si se dan cuenta, en la pregunta dije que cómo se encarna este régimen policial de la deportación, ¿no? Justamente Rancière hace alusión a este régimen eh, para pensar no solamente en el asunto de la expulsión, sino
para pensar en un proceso donde se hace un principio de lo que llama Rancière el principio del reparto de lo sensible, ¿no? Que este principio del reparto de lo sensible está encargado el Estado, el mercado, las estructuras de organizar, de jerarquizar lo social de manera diferencial, ¿no? Asignándonos un lugar. Aterrizando esta idea del autor, se subraya que en asuntos de expulsión global, ¿no? Este reparto global lo podemos hacer palpable en dos existencias marginales, ¿no? Primero, quienes son el exceso, ¿no? Así lo maneja el autor, que son los expulsados, los desechados, los invisibilizados y en tanto llevados al desbarrancadero de la expulsión. Y segundo, quienes constituyen un perfil deportable, ¿no? Que son reclutados como fuerza de trabajo barata, pero que siempre están con esta amenaza latente de la deportación. Lo que me decía Ana era bien interesante, ¿no? Cómo ella, y ella misma me compartía, cómo la mayoría de los trabajos recluta a jóvenes de entre 15 y 25 años. Y una vez que ya se acercan a los 30, pues parece ser que para ellos se les cierran las filas y están en un constante ir y venir con este miedo de que los trabajos precarizados ya no pueden ser tan fácilmente encontrados, ¿no? Porque justamente los trabajos precarizados tienen un perfil para un sujeto que pueda pues, dar la mayor productividad, ¿no? Cabe mencionar que estas existencias, ¿no? También abren la posibilidad de constitución de subjetividades agentes de enunciación, ¿no? Que de alguna manera están enfrentando y transgrediendo este régimen policial de la deportación. Y bajo esta lógica, pues situó la invención de la política que constituye el colectivo DUL, ¿no? DUL es Deportados Unidos en la Lucha, y que se edifica, ¿no? Justamente en y desde esta insurrección de la ilegalización, de la desciudadanización, que al mismo tiempo logra subjetivar otra existencia posible más allá de la extrema vulnerabilidad, ¿no? Aquí la edificación de la política de los ilegalizados tiene que ver con estos nuevos formas de ver y de ser vistos, ¿no? Porque lo que me decía Ana, decía, bueno, es que yo cuando yo transitaba siempre siempre trataba de transitar de forma invisibilizada y cuando llegué a Estados Unidos traté todo el tiempo también de ser invisibilizada, ¿no? Justamente porque aunque se casó con con su esposo que tenía la residencia estadounidense, a ella nunca le quiso ayudar porque aquí se imbrica otro proceso también patriarcal, ¿no? Que muchas mujeres que se han casado con estadounidenses, pues muchos de ellos no implica que les den, ¿no? O que les ayuden a tener o a regularizar sus procesos migratorios, sino que muchos de ellos se niegan por miedo a que los dejen, ¿no? Lo que decía Ana era bien impactante. A mí primero me prometió que me iba a ayudar y una vez que ya llegué allá me dijo que sí, que sí, que sí, pero me hacía largas y de pronto me dijo que pues ya no me iba a ayudar, que porque pues cuando me regularizara, ¿no? Con mis papeles en Estados Unidos, pues ya no, ya lo iba a dejar, ¿no? Entonces creo que aquí con esta experiencia de Ana, ¿no? Que todo el tiempo pues, fue invisibilizada, ¿no? Y tenía que ser invisibilizada por miedo a la deportación, pues creo que con esta nueva política que se edifica con este colectivo DUL, se puede analizar o se puede situar este nuevo modo de ver y de ser visto, ¿no? De hacer, dice Rancière, audible lo que antes era inaudito, ¿no? Donde además de ser un migrante vulneralizado, que sin duda lo es, también tiene posibilidades de emerger como un nuevo sujeto político, ¿no? Aquí entonces Rancière mete el asunto del proceso de la subjetivación y hablamos de esta producción de este proceso porque aquí implica, ¿no? Claramente este proceso que vive en este caso Ana, al ser una migrante que transita en vulnerabilidad extrema, a constituirse como una sujeta política, no solo ella, sino otros compañeros también deportados que constituyeron DUL, ¿no? Y que se trata de este sujeto político con capacidad de autoorganización, ¿no? Que crearon nuevas formas o crearon nuevas formas de comunidad y solidaridad, ¿no? Con el fin de reclamar por primera vez su lugar en la esfera pública. Y pues bajo esta lógica, ¿no? Comenzamos situando la experiencia que en el texto, ¿no? Pongo de Ana Laura,
de la forma en cómo ella inicia su proceso migratorio, ¿no? Y ella, como en muchas, está atravesado por esta urgencia de buscar una vida vivible, ¿no? Y pues desde este hilo anecdotario, también subrayo la forma en cómo Ana va relatando su proceso de cruce a Estados Unidos, que fue atravesado por dos procesos de deportación, ¿no? Además, en esta autobiografía que sitúo en el escrito, se sitúa la experiencia de Ana al llegar a Estados Unidos, ¿no? Sobre todo lo que hemos hablado respecto a esta inserción social y las oportunidades laborales que siempre para ella estuvieron reducidas a trabajos marginales, ¿no? Pues dada su condición de regularización, pues los únicos trabajos destinados no solamente para ella, sino para migrantes que compartían la misma situación, era bajo condiciones de precarización y sin derechos laborales, ¿no? Incluso donde les daban, ¿no? Unas tarjetas falsas de seguro social, ¿no? Que al final sabían que era solamente para tenerlas, pero que nunca podían ir a hacer accesible este derecho, ¿no? Sobre todo aquí me interesa mucho, Ana, como la experiencia de Ana, cómo ella se va constituyendo como una sujeta política, no solamente en México, ¿no? Sino que también en Estados Unidos, ella se vuelve una organizadora sindical, ¿no? Para defender sus derechos en un trabajo que buscaba negárselos. Eh, Aquí claramente subrayando que el umbral máximo de este proceso de politización, pues lo constituye, ¿no? Después de su proceso de deportación, tras vivir 16 años en Estados Unidos, pues ser obligada a quedarse en México, ¿no? A su llegada a México, ella comenzó como todos, los testimonios que tenemos, que sitúe en el texto, pues comenzó a sentir el impacto de su deportación, ¿no? Que lo atravesaba muchas emociones como el miedo, la depresión, la vergüenza, ¿no? El aislamiento social, ¿no? Aunque también ella en este mismo proceso fue haciéndose consciente de cómo es el abandono institucional en México hacia la comunidad solicitante de asilo y deportada, ¿no? De la que ya ella formaba parte. Y cómo también en este mismo proceso pues fue como siendo o conociendo a otros deportados y deportadas que junto con ellos comenzaron a tejer una comunidad, primero de contención y después como una comunidad política, ¿no? Y pues en este proceso nace DUL, Deportados Unidos en la Lucha, como colectivo, ¿no? Que también como se estipula en el testimonio de Ana, desde el principio lo que buscaba este colectivo pues era ser un espacio seguro donde las personas deportadas se sintieran reconocidas, escuchadas, integradas, ¿no? En sí era como el colectivo DUL inició como una red de apoyo, ¿no? Un grupo de autoescucha, de autoayuda y de coayuda entre ellos, ¿no? Este, Hasta que, pues la misma Ana dice, ¿no? Prácticamente DUL se organizó como una comunidad desde el destierro, ¿no? Que buscaba hacerse visible mediante múltiples formas de protesta y activismo, ¿no? Ella me cuenta cómo la primera protesta visibilizada fue en 2017, ¿no? Una fecha simbólica cuando justo tomó posesión Donald Trump, ¿no? Este, y bueno, en esta lógica el colectivo pues fue como amplificando su potencia colectiva, ¿no? Y siguió pues realizando múltiples plantones. Ella me comentaba que los plantones donde se hacían visibles como colectivo era Bellas Artes, el Zócalo, el Monumento a la Revolución, pero también el colectivo comenzó a hacer algo bien importante, que fue comenzar a ir al aeropuerto, ¿no? Con el fin de esperar a los deportados que llegaban en este avión, ¿no? Y que este colectivo empezaba como a acuerparlos, ¿no? A apoyarlos en su proceso de documentación y a la par de que ellos mismos, ¿no? Este mismo colectivo estaba viviendo estos procesos como si fueran propios, ¿no? Eh, y también, ¿no? Subrayar cómo en el testimonio de Ana nos cuenta cómo a partir de la potencia organizativa del colectivo, ¿no? Lograron conseguir algunos fondos como el Fondo de Apoyo Migrante, ¿no? Ganando además otros proyectos con la Secretaría del Trabajo y el Fomento al Autoempleo, que devino, ¿no? Ya no solamente al colectivo de autoescucha y al colectivo
que hacía plantones y protestas, sino que devino ya en un nacimiento de un proyecto de emprendimiento, ¿no? Que le llamaron Deportados Brand, ¿no? Y donde Ana, ¿no? En el testimonio, pues lo pone, lo deja bien claro, ¿no? El, que dice, ¿no? Que el colectivo desde su fundación, más que ser una asociación, siempre ha tenido un enfoque autogestivo, ¿no? Donde, pues para sostenerlo, al principio los integrantes pues comenzaron a vender dulces, crearon su propia marca que se llamaba Deportados Brand, 100% mexicano, ¿no? Y al mismo tiempo que buscaban consolidarse como una microindustria, ¿no? Además de eso, lo que también les importaba a este colectivo era concientizar y sensibilizar a la sociedad, de hacerse ver como algo más que personas desarraigadas, invisibilizadas, donde a muchos no les querían dar trabajo, ¿no? Porque decían, ay, no, pues, ¿qué hiciste? Te regresaron de Estados Unidos, algo hiciste, ¿no? Y aquí donde pues se va como poniendo o clarificando esta agencia migrante de este colectivo, ¿no? Que además de repolitizar sus derechos, pues amplificaba su capacidad autoorganizativa y colectiva, ¿no? Más tarde, como lo va señalando, ¿no? El testimonio de Ana, la marca de Deportados Brand, ¿no? Se convertiría ya en el signo de su propio proyecto de emprendimiento, ¿no? Que se cristalizó ya con un taller de costura y serigrafía donde confeccionaban playeras, gorras, ¿no? Tazas, pero siempre con un mensaje politizante, ¿no? De humanizando la deportación, ¿no? Y pues entre otros mensajes que ellos buscaban dignidad, ¿no? En hacerse visibles y hacerse visibles desde la dignidad, ¿no? Y pues también nos cuentan, ¿no? Como en un contexto pandémico incluso se empezó como a confeccionar cubrebocas, ¿no? Empezaron a hacer producir en forma masiva para algunos hospitales, ¿no? Este, y algo que también lo que me interesó mucho del testimonio de Ana, que de verdad es una lástima que no pudo estar porque de verdad me impacta mucho su historia, es que la recaudación de los fondos, ¿no? Ha servido no solamente para la sobrevivencia y el sostenimiento de vida de los integrantes, ¿no? Sino también para sostener al colectivo, para equipar al taller, para pagar los trámites de los deportados que recién llegan, para reunificar, dice Ana, familias, así como para dar oportunidades también a los deportados, eh, a los desempleados deportados. Bueno, y pues el testimonio, podría yo decir mil cosas de Ana, ¿no? Sobre todo en cómo fue para ella, por qué decidió migrar, ¿no? Al estar en este lugar de las Margaritas, donde en las Margaritas en Jalisco justamente se celebra una festividad que se llama Los Hijos Ausentes, y donde esta festividad ella pensaba que se trataba de los hijos muertos, pero que en realidad se trataba de los migrantes que se iban a Estados Unidos y que pues regresaban solo a las fiestas, ¿no? Y cómo ella desde este momento que se casó y que por cuestiones de su vida, ¿no? Tuvo que irse a vivir a las Margaritas, tuvo el primer acercamiento a lo que significa, el significado que para ella era la migración, ¿no? Que era este sueño americano de irse al norte y de, pues, traer dólares, hacer su casa, ¿no? Y bueno, en verdad, ojalá que en algún momento podamos hacer algo para, para ver si Ana podría, ¿no? En algún momento acompañarnos para contar su historia. Pero bueno, sin ánimos de hacer más dilatada esta exposición, ¿no? Como nota final o a manera de cierre, pues solamente subrayar, ¿no? Que lo que he buscado en este trabajo es poner en tensión y en cuestión una política fronteriza que es fincada desde el régimen de la deportación, que claramente que lo que le interesa es despolitizar sistemáticamente e ilegalizar el derecho de emigrar, versus una invención de una política edificada en y desde la insurrección de la ilegalización, ¿no? Y que al mismo tiempo este mismo invención de política, pues lo que busca es subjetivar otra existencia posible, ¿no? Que es este sujeto colectivo de Estados Unidos en la lucha, que tiene alcances políticos y procesos de dignidad bien interesantes. Y pues yo lo dejaría aquí.
y pues no sé, podríamos ampliar ciertas cuestiones ya en el intercambio. Muchísimas gracias, María José, por tu exposición. Efectivamente, la dinámica, si tienen preguntas, alzan la mano y les vamos dando la palabra. Eh, yo acá puedo ver. Bien, bueno, mientras se animan o en el chat, si alguien no tiene posibilidad de audio, o también en el chat podemos recoger algunas preguntas o comentarios. Exacto. Acá tengo a Margarita Aro, por favor. Y posteriormente nuestro colega, el doctor Verdín, y listo. Bueno, esas dos para empezar. Adelante, por favor, Margarita. Hola, buenas tardes a todos. Pues bueno, primero que nada, me gustaría felicitar y dar las gracias a la maestra María José a la doctora María José por su ponencia muy interesante. Y yo querría preguntarle algo que, pues bueno, no sé si es muy general la pregunta, pero ¿qué tendría que suceder, pues desde el ámbito tal vez político y social en Estados Unidos para que la deportación dejara de ser, como lo exponía en el texto, esta segunda frontera, ¿no? O esta otra frontera que tienen que enfrentar los migrantes que tratan de pues, regularizarse en Estados Unidos o que en general tratan muchos de ellos de hacer los procesos correctos. Eh, Vaya, porque el tema migratorio, pues bueno, evidentemente no frenará ni se frenará, pero ¿qué coyuntura tal vez usted considera que tendría que existir? Pues no para que fuera miel sobre hojuelas, pero por lo menos para que fuera un proceso un poco más humano, ¿no? O sea, más apegado a los derechos humanos, pensando que, pues bueno, muchas de estas personas vienen de procesos de muchísima violencia. Entonces, ¿cómo podría, bueno, más bien, qué coyuntura tal vez podría o tendría que darse para que esto pudiera mejorar de alguna manera? O sea, obviamente entendiendo que no va a ser nunca algo ideal, pero qué procesos podrían tal vez hacerse un poco más efectivos y respetuosos de los derechos humanos. Gracias. Gracias, Margarita. María José, ¿te parece que juntemos las preguntas? Sí, las juntamos. Perfecto. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Buenas tardes para todas y para todos. Maricose, felicidades por tu paper, por la explicación que nos das de él. Me llamó mucho la atención algunos de los testimonios que planteas en ellos, todos muy interesantes sin duda. Solo me queda a mí la duda de, por ejemplo, entiendo que estamos hablando de la deportación que hace Estados Unidos, que siempre ha intentado hacer valer su derecho como tal. No obstante, pues la colonización misma de los Estados Unidos implica que se formó con personas que venían de otros lugares y que fue lo que los hizo fuertes en primera instancia. ¿Qué sucede con el caso mexicano? Que pues no solo nos estamos convirtiendo en el país vecino que llevaba a muchos migrantes, algunos de ellos trabajando por temporadas, programas exitosos tal vez en décadas pasadas, como el de los braceros, y que hoy por hoy nos estamos convirtiendo en un país que retiene personas que van justamente en este tránsito. Nosotros, al parecer, estamos violentando los derechos humanos. A nosotros nos puede ser exigible como nación, como país que forma parte del sistema interamericano, pero penosamente no a Estados Unidos. ¿Cómo debemos de operar desde nuestro ámbito de competencia? Me llamaba la atención que tienes una nota muy peculiar de Garduño me quedé con la idea de que pues justamente hubo por parte del Instituto Nacional de Migración un problema muy agudo en el que algunos migrantes perdieron la vida, en el que formalmente no están detenidos porque no se trata de un proceso como tal, sino una situación técnicamente administrativa. Y si esto, desde tu perspectiva, impacta o no para que otras personas que desean transitar por nuestro país
piensen 2 veces antes de hacerlo. Les falta muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a Alfonso Aranda, por favor. Muchas gracias, compañeros. Pues, doctora, a mí me parece muy exacto para lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir en dado caso que gane el presidente o expresidente Donald Trump, puesto lo que usted explica tanto en su texto como en el seminario que presentamos. Estados Unidos siempre ha creado enemigos de la gente que llega ahí, como usted ha habido etapas donde diferentes etnias, diferentes nacionalidades de personas han sido señaladas como los malos. Ahora somos los mexicanos en el discurso de Trump. Y me llama mucho la atención el análisis que hace usted de los derechos humanos que se violentan. Pero creo que no solo son Estados Unidos los que tienen digamos, una migración selectiva. También aquí en México podemos ver cómo pues sufren mucho de lo mismo. No es lo mismo aquí en México, si me lo permiten comentar, un migrante centroamericano que un migrante asiático, que un migrante de otros países. Y me gustaría saber su opinión acerca de eso. ¿Cómo podemos ayudar a que México no caiga en lo mismo que ha caído Estados Unidos? O peor, porque somos selectivos y aparte ahora nos quieren obligar a que seamos nosotros los violentadores de los derechos de los migrantes para que los de Estados Unidos no tengan que lidiar con los mismos. Por ahí sería mi comentario, doctora. Muchas gracias, Alfonso Aranda. Bueno, María José, si me permites, yo tengo dos comentarios para reunirlos todos y ya tú puedas platicarnos un poco. Bueno, primero, es una lástima realmente que Ana Laura no haya podido estar. Hubiese sido, creo que, muy importante escucharla y porque esto, cuando uno, como ya te comentaron, bueno, el problema migratorio es, de entrada, pues el asunto es que lo vemos como un problema cuando es un fenómeno, ¿no? Desde que hablamos de la migración como un problema, pues es algo que hay que solucionar entendiéndolo como un problema y no como un derecho y como un fenómeno humano, ¿no? La migración y el cruce de fronteras. Y en ese sentido, escuchar el testimonio de Ana Laura, pues hubiera sido muy rico. Quisiera ella, seguramente tú, todas las pláticas que tienes con ella o la idea o lo que a ti te ha dejado recoger estos testimonios, es cómo enfrentan ellos la xenofobia, no la institucional, como con los discursos, ¿no? Ya racistas, xenófobos institucionalizados con los dichos que, como te comentan, por supuesto, de Trump, que curiosamente, como tú lo explicas en el texto, no ha sido la peor etapa, ¿no? La de Trump. Fue peor, por ejemplo, Barack Obama, ¿no? Eso es muy de llamar la atención, pero creo que al ser el discurso de Trump tan xenófobo, legitima que la población pueda ver así a estas comunidades migrantes, ¿no? En ese sentido, pues, ¿cómo fue la experiencia? Porque la comunidad y la subjetivación política que Ana Laura logró, pues siempre es en esa comunidad, ¿no? Esto del transnacionalismo, cómo los grupos migrantes llevan esas comunidades a través de las fronteras. No es casual que se haya reunido y que el grupo y que la comunidad se activara con sus pares, con sus iguales, compañeras trabajadoras que sufrían las mismas violencias, ¿no? ¿Cómo sufrieron o cómo vivió ella la xenofobia de la población? Ya lo pienso por esta anécdota que ella también cuenta, no ella, el chico, Charlie, cómo pareciera que está describiendo incluso ciudadanos perfectos, ¿no? Si lograsen ser ciudadanos, no cruzan no, o sea, llevan las normas de tránsito, son muy puntuales, no hacen, o sea, se comportan de tal manera que a mí me dio la idea de, bueno, tienen ahí ciudadanos perfectos por este afán de cuidarse y no ser visibles. Entonces, pues eso, cómo ellos lidian con la xenofobia de la población, que también, bueno, mucho la cultivan con estas leyes donde se castiga a quien ayude, ¿no? A los migrantes, a quienes los contraten. ¿Cómo hacen eso? Porque creo que ahí también hay un problema que es otro de los problemas con el fenómeno migratorio, que es cómo se integran, cómo se pueden integrar ellos a un nuevo lugar, que es lo que muchos, los países receptores, es uno de los puntos, ¿no? Que siempre están ahí, es que cómo los integramos. Entonces,
más allá de la legalidad, más allá de las normas, más allá de todo eso que tienen que cumplir, pues cómo viven ellos este fenómeno de la xenofobia, que efectivamente pues no es lo mismo, ¿no? Como te mencionaba, no es lo mismo con qué documento cruzas la frontera, cómo te recibes, qué tipo de existencia tienes cuando cruzas la frontera con un tipo de documento específico, ¿no? Si tienes un documento como estudiante, como turista, como eh, el documento que tienes para poder trabajar ahí un tiempo. Entonces, pues eso, digo, yo lo había pensado un poco para Ana Laura, pero si tú tienes, si has platicado un poco de ella sobre ese sentir, pues me gustaría pues si nos lo pudieras compartir. Bueno, pues no sé si comienzo con contestar estas que tengo aquí. Ujú. ¿No? Bueno, de inicio, ¿no? Lo que hago yo en el texto es pues situar o poner en el centro, ¿no? Una problemática lo que es una máquina de la deportación estadounidense, ¿no? Más allá de la romantización de que recibe a migrantes, ¿no? De forma, bajo esta perspectiva de derechos humanos. No me quiero aventurar tanto sobre todo para no romantizar mis comentarios de qué es lo que deberíamos hacer, ¿no? Para en un futuro tener estas sociedades, o para que ya no existan, ¿no? La discriminación, la xenofobia y etc. Yo, desde mi experiencia, creo lo que dice Margarita, ¿no? ¿Qué tendría que pasar para, o qué coyuntura tendría que haber para un poco ir humanizando estos procesos, ¿no? Y pues desde mi perspectiva creo que algo que también deviene de esta politización de los sujetos es que ellos poco a poco han optado por cambiar ciertas lógicas, ¿no? En el caso de México, por ejemplo, vamos viendo cómo antes se podía pensar que la migración irregularizada solamente se daba en procesos de invisibilización, ¿no? Actualmente vemos cómo ellos, acuerpando un entramado comunitario, pues optan por visibilizarse, ¿no? Al transitar. Y en esta forma de visibilizarse al transitar, pues se van tejiendo comunidades, se van tejiendo este, formas, ¿no? Donde ellos ya no se tienen, formas también en la caravana, las caravanas se construyen bajo formas de autocuidado, ¿no? Y autoprotección, primero por el crimen organizado y después por, pues para irse como cuidando entre ellos, ¿no? Hay ciertas, historias de vida que he rescatado, ¿no? Donde para ellos el caminar conjuntamente, ¿no? En comunidad es como cuidadómetro en tránsito, ¿no? Que lo que implica es irse dándose alertas, irse apoyando, irse ayudando. Y creo que la coyuntura que tendría que pasar, creo que ha ido pasando, ¿no? Con esta visibilización de migrantes que antes no se veían, por ejemplo, en la frontera de Tijuana reclamando su acceso y el debido proceso al asilo, ¿no? E incluso ellos organizaron un colectivo, no lo pongo aquí por cuestiones tampoco de espacio y porque no era la idea. Ellos, por ejemplo, la mayoría de los deportados en Tijuana, pues se organizan políticamente y organizan protestas bajo acuerpamientos de derechos humanos, bajo acuerpamientos de abogados, activistas, ¿no? Donde ellos dicen, no, no damos por sentado la respuesta que me ha dado el juez, queremos un debido proceso, ¿no? Y justamente con estos acuerpamientos, pues ellos se hacen más se acuerpan de una forma sostenida, ¿no? Donde ellos mismos reclaman estos debidos procesos, ya no para ser deportados tan rápido, sino que ellos ya no se quedan con este fallo del juez de que, ay, no fui seleccionado, ¿no? Sino que al menos del seguimiento de estos entramados comunitarios hay claramente ya experiencias, ¿no? De colectivos que tratan de humanizar y reclaman la dignidad y la humanización de la deportación, ¿no? Y lo que hay casos en Tijuana, ¿no? Que se han parado o han revertido ciertas resoluciones del juez porque justamente estos derechos humanos y ciertos activistas pues apoyan a estas comunidades. Algo que tampoco es romantizado es que todos, ¿no? Se articulan en este entramado porque este entramado no se teje de una forma hoy y ya para mañana están reclamando, ¿no? Sino que tiene un proceso de articulación, tiene un proceso también de espera, ¿no? Para la resolución de procesos que no todos pueden sostener, ¿no? Ahí, por ejemplo, habría que ver, cuál, no sé, ¿no?
¿qué organizaciones civiles están acompañando, ¿no? Haciendo su trabajo realmente de activismo político frente a su trabajo de humanizar la migración, ¿no? Y no solamente hacer su trabajo paliativo de dar de comer o de ayudar a un migrante y darle ropa, ¿no? Sino que también hay albergues de migrantes, ¿no? Que tienen distintos grados de politización, ¿no? Algunos se dedican solamente a hacer a brindar comida y hacer estas casas de paso, pero hay albergues que se constituyen como defensores de derechos humanos. Y creo que el que se constituyan y se definan como protectores y defensores de derechos humanos migrantes tendrían que hacer una labor muy importante de acompañamiento y acorpamiento y de defensa de los derechos humanos de estas personas. Un poco, no me quedó muy claro la pregunta del doctor Jaime, ¿no? Pero creo que ahí quiso hacer una similitud entre estos procesos que ha habido de expulsión en Estados Unidos, pero que también pues, se presentan en México, ¿no? Ahí, por ejemplo, yo lo que podría decir y lo que me ha interesado, ¿no? El por qué pensar en máquina de deportación, ¿no? Es sobre todo subrayar que digamos que la maquinaria no depende de un sujeto gobernante en turno, no del todo, ¿no? Sino que responde a una lógica global de fronteras, de externalización y securitización de fronteras, ¿no? Que esto tampoco responde solamente al 2001, donde muchos trabajos dicen que desde el 2001 pues se empiezan a agudizar, ¿no? Yo creo que tiene que ver con una historia racista, discriminadora, ¿no? Xenófoba, en que Estados Unidos se ha constituido como esta sociedad sociocultural y racial, ¿no? Desde este umbral de la blanquitud, ¿no? Donde ellos mismos dicen quiénes son blancos y quiénes son no blancos, y para los que no son blancos se les restringe de una forma muy tajante su entrada, ¿no? Creo que aquí el asunto de cuando no pongo a un representante en turno quiere decir que aunque esté Obama, ¿no? Y venga y con un discurso humanizante de la deportación, se está articulando a lógicas de externalización y fronteras, ¿no? Que justamente está en México, ¿no? Es un aliado de estas políticas de securitización y externalización, justo con las decisiones que ha tomado conjuntamente con los aliados con Estados Unidos, ¿no? Podemos ver cómo en un contexto donde llegó Obrador, ¿no? Y que pareciera ser donde empezaban a desplegarse las caravanas, donde muchos migrantes decían, es que llegó Obrador y pareciera ser que era más bueno que Peña Nieto, ¿no? Y pareciera ser que era esta persona que o abría los brazos o recibía de brazos abiertos a la migración, ¿no? Y nos damos cuenta que no es cierto. A los pocos días salió diciendo, con esta amenaza de los aranceles de Trump, ¿no? Después salió diciendo que puso el muro fronterizo en la frontera sur con un montón de guardias nacionales, ¿no? Que están pues de alguna forma constituyendo un muro humano, ¿no? Y militarizado. Y creo que aquí también podemos ver cómo México está respondiendo a una lógica de securitización al militarizar pues también las políticas migratorias, ¿no? No solamente, cómo podemos ver que está militarizando las políticas migratorias bajo dos lógicas, ¿no? Por un lado, pues está como desplegando la Guardia Nacional, ¿no? Y lo está situando en cuestiones de migración, y por otro lado, hice un estudio donde de los 32 delegaciones del Instituto Nacional de Migración, 19 tenían al mando un militar, ¿no? Estaban dirigiendo estos institutos nacionales de migración, militares, marinos, ¿no? Que estaban tomando decisiones de derechos humanos, ¿no? Y o sea, lo que corresponde a estar al frente del Instituto Nacional de Migración, y que pues ellos no están formados en derechos humanos, ¿no? Entonces, creo que aquí vemos bien, dice el doctor, no solamente pasa en México ni en Estados Unidos, no. Yo aquí empiezo, claro que no, ¿no? Empiezo a subrayar que se trata de una política global de securitización y externalización de fronteras, ¿no? Donde pareciera ser que los países hegemónicos buscan amurallar sus países, ¿no? Para, digamos, ir como regulando la entrada, sobre todo de las personas que vienen del sur global, ¿no? Y responde a muchas lógicas, ¿no? Por ejemplo, en Europa vemos cómo África quiere pasar a España, ¿no? Vemos cómo, o sea, vamos viendo cómo se reproducen distintas dinámicas en el mundo, y que la mayoría pareciera ser que está criminalizando la migración, ¿no? Independientemente de la figura política que esté
en turno, ¿no? Llámese izquierda, centro, derecha, derecha, ¿no? Pareciera ser que todos están respondiendo a esta lógica global de securitización y externalización de fronteras, que pareciera ser que también se edifica, ¿no? Bajo este rostro humano de derechos humanos. Dicen, es que nosotros ya queremos con este acuerdo del Marrakech, ¿no? Donde decían, es que lo que queremos es fijar una política global para ordenar, acompañar de forma legítima, ordenada, no y acompañada la migración, cuando en realidad lo que se buscaba primero era tener un mayor control global de quiénes entran y quiénes no entran, quiénes son merecedores de ser reconocidos como ciudadanos de ciertos países y quiénes solamente se incluyen, como lo había dicho en mi exposición, bajo la lógica de la inclusión marginal, ¿no? O sea, no te puedo yo dar mi reconocimiento legal, el reconocimiento como ciudadano estadounidense, pero sí te puedo dar una visa temporal de trabajo, ¿no? Y vamos viendo cómo, y donde pues ahorita vemos cómo en Estados Unidos, no tengo muchos seguimientos con mis algunos migrantes que yo he entrevistado, les he dado seguimiento a su trayectoria migratoria y la mayoría de los que ya están en Estados Unidos no quiere decir que ya tengan su reconocimiento legal, ¿no? Ellos dicen, todavía estoy en audiencias, estoy haciendo las cosas bien, pareciera ser que en este proceso se trata de construir lo que decía Lili, ¿no? Este sujeto buen ciudadano, ¿no? O este sujeto yo le llamaría el buen esperante, ¿no? Que merece un reconocimiento, ¿no? Y donde en esta espera, en este proceso de espera, pues este sujeto tiene que dar el ancho para aguantar todo lo que tenga que aguantar, ¿no? Y que sea digno de llamarse un solicitante de asilo, ¿no? O un solicitante de refugio, ¿no? Y aquí se va la espera, podemos ver que la espera en este proceso o en estos procesos de regularización tienen una lectura de dominación política, ¿no? Porque justamente la mayoría de los que esperan estos procesos de refugio, que son tardadísimos, pues la mayoría no tiene cómo sostenerse en esos tiempos en lo que me dan, no los dejan trabajar, no los dejan hacer muchas cosas y entonces muchos de ellos explotan, ¿no? Y se autodeportan o empiezan como a transgredir las normas que no tenían que transgredir y de pronto, como ya la transgredieron, eres un mal ciudadano, no eres merecedor de mi, pues de mi ciudadanía, ¿no? Y un poco para ir amarrando el asunto de la xenofobia, pues creo que en general yo pienso también que la edificación de las grandes ciudades tiene que ver con cuestiones racistas, ¿no? Justamente hay espacios para donde están yendo los migrantes, como estas ciudades santuarios, donde ellos hacen comunidad con los mismos migrantes, ¿no? Digamos, la misma ciudad los va empujando a estos lugares, pues que son para ellos y entonces la forma en que han como un poco sorteado, ¿no? Y lo que me ha contado Ana y otros, pues migrantes es pues justamente no salirte de esta zona porque pues es la única zona para ti, que es accesible, porque la otra zona se ha edificado para otro tipo de clase, para otro tipo de sujeto que no soy yo como migrante irregularizado, ¿no? También creo que la forma en cómo pues se ha ido como un poco o se puede enfrentar a la xenofobia es con eh, resistencias y activismos, con una reafirmación de identidad cultural, ¿no? O sea, ellos mismos me dicen, ¿no? Ya aprendí a vivir con eso, ¿no? Y trato de no ir a lugares donde, ¿no? Y donde claramente ellos tratan de portarse bien, porque al mínimo error, al más mínimo error, ellos son, primero vistos y luego, si no tienen papeles, pues son deportados inmediatamente, ¿no? Bajo mecanismos. Ana fue deportada sin el debido proceso. Fue deportada bajo una forma de mecanismo de salida voluntaria donde le dijeron, no te preocupes, firma, y donde ella me dice, ¿no? Cómo las líneas, ay, se me fue la palabra, Las aerolíneas. las aerolíneas, ¿no? También reproducen estas lógicas para entregar a migrantes, ¿no? En la misma línea estaba ahí el guardia y les dijo, no te preocupes, firma aquí, pues nos vemos, con todo bien, buen viaje, ¿no? Todavía me dice este sarcasmo de que me contó, ¿no? Que le dijeron, pues buen viaje, que tengas buen viaje, y ya al llegar a México la llevaron a
a este lugar, ¿no? A este cuartito donde le dicen, ¿sabes qué? Ya no puedes regresar a Estados Unidos, independientemente que ya hayas hecho una vida ahí. De hecho, ella tiene a sus hijos, ¿no? En Estados Unidos y no los ha podido ver, ¿no? Y entonces, pues es esta como rompimiento y separación de familias, que creo que es la lógica nueva de las políticas migratorias, eh, sobre todo a partir de Obama, ¿no? Que ya era justamente, se empezaba como a especificar la atención a un tipo de sujeto con el programa DACA, ¿no? Donde se priorizaba regularizar a los niños, a los jóvenes que habían en algún momento pues llegado a Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que este programa DACA hace que se priorice a las juventudes ya en ese momento, porque no eran niños, pero que hace perpetuar y ir como construyendo esta lógica de separación de familias, que llega Trump y dice, claro, como ya se quedaron, ahora váyanse todos aquellos que los padres, ¿no? Obviamente de estos niños, la mayoría viaja para reunificar, para la reunificación familiar, ¿no? Y pareciera ser que el DACA, pues, fue esta forma positiva de decir, bueno, voy a tener una oportunidad de que pues me vine muy, muy niño en mi adolescencia, en mi juventud, y pues ahora puedo tener posibilidad de ser regularizado. Pero ¿qué pasa? Se articula con las lógicas de Trump y dice, ¿sabes qué? Pues me quedo yo, pero me separan de mis familias, ¿no? Entonces, creo que lo que yo puedo decir ahí es que por eso me interesó mucho hacer esta genealogía, ¿no? De cómo cómo el racismo o cómo la estigmatización, la discriminación forma parte históricamente de las lógicas de la política migratoria de Estados Unidos, donde siempre tiene un sujeto a expulsar, ¿no? En algún momento fueron la población negra, donde desplegó políticas de autodeportación, en otro momento fue los chinos, ¿no? Donde de verdad ha ido, en el texto pongo lo que significó el método Trump, ¿no? Que de verdad criminalizaron horriblemente a los chinos, ¿no? Y justamente donde, pues ya no, este, y por algo hay que ver, ¿no? Dónde está este barrio chino en Estados Unidos, que también tiene un solo lugar donde los dejaron estar, ¿no? Posterior a eso fueron los mexicanos, ¿no? Los mexicanos también, en algunas revisiones sobre datos, me daba cuenta cómo en ese contexto donde se comenzaba a deportar mexicanos, pues el 90% de las deportaciones eran para mexicanos, ¿no? O sea, eran 10 migrantes y 9 eran mexicanos para deportar, ¿no? O sea, era una forma de decir, sabes que no te quiero, no quiero a un mexicano en mi país, ¿no? Y actualmente con esta lógica de securitización y externalización de fronteras, que pareciera ser que la mayoría de los trabajos decimos, ¿no? Los que estudiamos migración, yo en algún momento también decía, es que desde el 2001 se empieza a producir una lógica de seguridad nacional que empieza a deportar. Falso, ¿no? O sea, y también no pensar solamente en estas cifras de deportación reducidas solamente a lo que pasa o lo que está en los datos de gobernación, ¿no? Sino que vamos viendo y me puse a revisar las cifras y que exactamente, ¿no? Las deportaciones formales solamente forman el 18% de lo que en realidad es la maquinaria de la deportación, ¿no? Entonces creo que, pues eso podría yo decir, siempre como pensando en humanizar la deportación, humanizar la migración y hacer politizable y repolitizar los derechos siempre desde un acuerpamiento colectivo, acompañando caravanas. Bueno, yo en esa forma me he dado cuenta que pues sean como, no es que se humanice la política porque está hecha, pero sí como que se revisite el proceso y se vaya como modulando, ¿no? Ciertas formas. Ahorita vemos cómo desde el asunto y desde la aparición de las caravanas, pues se van como, las estructuras empiezan como a modificar ciertas permisos, empiezan como a ser más abiertas, esta estructura que pareciera ser que nunca iba a abrirse, ¿no? E incluso este muro que pensamos que es la frontera, este muro inquebrantable, vemos como también un migrante entra, ¿no? Y vemos también, ellos mismos me dicen, es que de los 5 que estábamos, a 3 nos pusieron en una empresa para trabajar en Querétaro, ¿no? Y a 2 nos dijeron que no hay permiso. Y cuando tú te das cuenta quiénes son esos 5, y entonces ellos mismos dicen, ¿y por qué si se supone que para nadie hay permiso, por qué para ellos sí? ¿No? Y te das cuenta la edad,
cuántos años tienen, la nacionalidad, ¿no? Que los bancos, incluso este asunto de la externalización de fronteras tiene que ver también con los apoyos del ACNUR, ¿no? El ACNUR, por ejemplo, llega con apoyos para migrantes y están destinados para un tipo de perfil. A ver, voy a apoyar a migrantes para que se puedan articular a ciertos lugares, empresas y tal, pero necesito un cierto perfil de sujeto, ¿no? Llegan con los albergues, lo digo porque yo he estado en los albergues, y pues incluso los mismos albergues dicen, ¿sabes qué? Tú debes de ir a ese apoyo a pedir, porque tú sabes qué migrante reúne ciertos requisitos y qué migrantes, aunque vayan, no lo van a reunir, no lo van a aceptar, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría comentar. No sé si quedó respondido algo o hay que ahondar en algo más. No, pues más bien nos dejas pensando mucho, querida María José. Este tema, como tú lo piensas, como tú lo trabajas, también creo que expone mucho, es la idea de ciudadano, ¿no? Como decía, creo, también me hizo pensar un poco en Ferrajoli, que decía, es que la ciudadanía es el último privilegio, pensando en cómo articulas tú en tu investigación los derechos humanos, porque los derechos humanos, pues es que ahí es donde, si alguien representa el sujeto que tiene en el centro los derechos humanos, pues serían, no puedo pensar en otro más que las y los migrantes, desposeídos justo de una ciudadanía que les permite el acceso a derechos, ¿no? En ese sentido, Ana Laura, entiendo, ya lo dijiste hace un momento, no todos los colectivos están politizados en el mismo grado. ¿El de Ana Laura tiene algún acompañamiento jurídico más allá de económico para que las personas deportadas puedan tener acceso a los trámites? ¿Y en qué medida, si es que así es, la idea de los derechos humanos, el conocimiento de los derechos humanos, ha sido una herramienta para la colectiva específica de Ana Laura? Claro, el caso de Ana Laura es bien particular, ¿no? Porque lo que hace ahí Ana Laura es que no se politiza de la nada, ¿no? Sino que empieza como a hacerse organizadora o líder sindical cuando era trabajadora en Desde Estados antes. Unidos y se empieza a dar cuenta que hay una violación de sus derechos, ¿no? Porque pues ella dice, yo no sabía que yo tenía derechos hasta que digamos, se relaciona con una organización en Chicago, ¿no? Y en Chicago le dicen, venta cursos para que sepas defenderte de tus derechos. A la luz de eso, construye su sindicato, ¿no? Con otras trabajadoras, donde ella misma dice, no creo que yo, o sea, ¿qué pasa cuando empieza como a construir su propio sindicato? Obviamente articulando sus saberes con lo que le enseñaron en la organización, y ella empieza a darse cuenta cómo la misma empresa empieza a hacer campañas, ¿no? Contra los sindicatos, ¿no? Y ella decía, híjole, por algo me están diciendo que como que me afilie a un sindicato, pero pues creo que desde ahí yo solamente puedo hacer accesible y visible de hecho, ella empezó a estudiar inglés, ¿no? Empezó a hacer, ella quería defenderse de sus derechos, ella que no quería ser deportada, ¿no? Sin defenderse, ¿no? Porque veía que yo ya me harté de vivir con miedo, o sea, manejo a la perfección, tengo que tener todo bien calculado, ¿no? Entonces ella se empieza a politizar y empieza a tener acercamiento con asociaciones civiles que ella se vuelve también voz, ¿no? Para otras migrantes que están pasando incluso violencia eh, machista, ¿no? Un tipo de violencia de sus esposos, ¿no? Y donde ella misma dice, ya basta, porque ella viene de eso, y donde ella misma comparte con otras mujeres cómo los esposos pues nunca les han ayudado como les habían prometido, ¿no? A regularizar sus papeles, ¿no? Ella justamente dice, yo me quiero regresar a México porque quiero hacer las cosas bien, quiero pedir ya hacer mi proceso ya de residente, como mi proceso de regularización. ¿Qué pasa? Que ella pues no se había dado cuenta que estaba operando otro mecanismo de deportación, que era la salida voluntaria, donde ella misma la firma, ¿no? Porque el Estado no hace visible este tipo de mecanismo de expulsión. Y ella dice, hay una deportación formal. Entonces ella dijo, no hay forma de que me deporten porque no me va a detener nadie.
¿no? Y entonces yo misma voy a hacer el proceso, yo ya tengo más habilidades. ¿Y qué pasa? Que llega a México y pues le hacen firmar una salida voluntaria donde pues ella ya está restringida por creo 22 años para ingresar a Estados Unidos, ¿no? Y poco a poco ella ya viene, en México, cuando llegó a México ya viene, eh, primero, ¿no? Digamos, es interpelada por por las emociones, ¿no? Que le produce el ser deportada, la tristeza, pero también empieza a ser consciente del abandono institucional que hay en México, un país que se supone es un país que debe recibirla, ¿no? Y entonces ella empieza de nuevo a pues a tramitar su credencial de lector, ¿no? Y sobre ese proceso ella va a tocar puertas, ¿no? Empieza como sabía, y ella me decía, que la única forma en cómo sostener este dolor era en colectivo, no había otra forma. Y el colectivo era con otros que la entendieran, porque no, todas sus amigas, que en algún momento eran sus amigas, ya no eran sus amigas, y en las mismas le decían, ayúdame a conseguir un trabajo. Es que no te lo van a dar porque van a pensar que hiciste algo en Estados Unidos y que por eso te regresaron. Entonces ella dice, bueno, pues yo ya me quedé ella dice, sin arraigo, ¿no? O sea, no tengo nada. E incluso mis hijos que en algún momento dejé aquí en México, pues me ven solamente como proveedora, no me ven como mi madre, ¿no? Porque pues los dejó desde muy chiquitos. Y bueno, ella dice, la única forma es como aliarme, ¿no? Politizarme junto con otros, más bien en ese momento no era politizarse, era como construir una comunidad solamente para sostenerse, ¿no? Para sostenerse en estos procesos. Y justamente en estos mismos procesos, ella me decía, nosotros íbamos a reunirnos en el Museo Franz Mayer, ¿no? Y ahí pues empezamos a conocer a ciertas personas y con la pregunta que me haces, ellos tienen acompañados con abogados, sí, su estructura y su forma organizativa está acuerpada por derechos humanos, acuerpada por un acompañamiento legal, por eso ella incluso no sabe meter proyectos, ¿no? Gana proyectos porque justamente tiene que ver con no solamente tener una microindustria, ¿no? Sino que en esa microindustria, además de ser el sostenimiento, ayude a otros migrantes a sostener sus procesos de deportación, a tener un trabajo, ¿no? Y entonces ella tiene una comunidad política bien construida, bien consolidada, ¿no? Por eso llamo yo la política o la invención de una política en el mismo intersticio de la ilegalización, ¿no? Porque ella dice, o sea, está como pensando en esta política ya no de élites, ¿no? O de estos acuerdos de poder que pensamos, sino lo que estoy pensando es, bueno, Ana no piensa no piensa desde Rancière, pero creo que se articula con lo que Rancière dice que inventa, ¿no? Invenciona un tipo de política desde el desacuerdo, desde una política que no lo tomó en cuenta y que entonces ella edifica desde la politización y desde la constitución como sujeto político, sus derechos, sus formas para hacerse visible de alguna forma, ¿no? Actualmente ella me dice, yo ya no me quiero ir a Estados Unidos, mis hijos ya están grandes, porque ya ve también una forma digna para quedarse, ¿no? Entonces, sí, está acuerpada por y ella toca puertas, ¿no? Incluso para ella es bien importante también el acompañamiento de académicos, de abogados, de defensores de derechos humanos. Cuando va a defender los derechos no va sola, ¿no? Ella me contaba que cuando va a esperar ella fue a pedir, me decía, fui a pedir datos al Instituto Nacional de Migración para que me dijera cuándo y a qué horas llegan los aviones de deportación de Estados Unidos. No le dieron ese dato. Ella solita se quedaba junto con otras personas hasta que se dieron cuenta que llegaban tal día, tal hora, y se acuerpó con un entramado de colectivas, de activistas, ¿no? Y de dos abogados que están ahorita haciendo trabajo colectivo para DUL, ¿no? Deportados Unidos en la Lucha, y es cuando les dan acceso, ¿no? Justamente ahí como que las instituciones y los agentes como suavizan cuando la ven acuerpada. Si fuera sola, ya me decía, yo la primera vez que quise ayudar, porque cuando yo llegué no tenía yo nada, ¿no? O sea, y yo pues no quiero que eso pues lo vivan otras personas, porque ella trae un proceso bien interesante donde ha sido como, o se ha formado como, pienso yo, como defensora de derechos humanos, ¿no? Ella misma dice, yo busco defensores de derechos humanos, y una vez le dije, Ana, tú eres una defensora de derechos humanos, ¿no? Entonces,
Creo que eso es lo que, de verdad qué lástima que Ana no, hasta ayer me dijo que sí, ves que yo te había contado que era posible, y hoy me dijo que no podía, está en Vallarta, y me dijo, no, no puedo, no llego. Pero bueno, ahí documenté, reconstruí su autorrelato de una forma, obviamente por la edición metí algunas cosas, pero solamente como forma de edición, pero dejé su testimonio lo más eh, neutral, pues lo más claro posible, ¿no? Como ella lo dijo, ¿no? Sin alterar nada. Y tengo otros testimonios que también de ella que me cuenta de cómo fue para ella el estar esperando, ¿no? En estos aviones de deportación, ¿no? O sea, de cada cosa tengo un testimonio, pero para cuestiones de esta exposición se me hizo solamente importante meter ese testimonio. Sí, cómo se fue politizando. Pues espero que haya oportunidad más adelante de poder armar algo ya con Ana, ¿no? Con algo podremos armar con ella para escucharla. Claro que sí. Pues si no tienen más preguntas, comentarios, pues no me queda más que agradecerte, querida María José. Muchas gracias por compartir tu investigación con nosotros, con nosotras. Y bueno, pues invitarlos a que nos sigamos viendo en nuestra próxima sesión. Les haremos llegar las fechas, la liga y el material como siempre. Muchas gracias, María José, nuevamente y que pasen buena tarde. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias.